Estimadas hermanas en Cristo Jesús, que la paz de Dios sea con cada una de ustedes. Mi nombre es Rebeca Ruiz y estoy muy contenta de poder acompañarlas en este día durante esta transmisión para estudiar la palabra de Dios. Estamos por concluir el año, estamos iniciando las lecciones del último trimestre de este 2022 y vamos a iniciar con este tema que es de suma importancia, que yo creo que nos preocupa a la mayoría de nosotras, y no es que a todas nosotras, y vamos a hablar acerca del tema de la inseguridad que existe hoy en día en nuestras ciudades, en nuestros estados, en el país y bueno, pues en el mundo en general. Pero antes de ello es necesario pedirle a Dios de su guía y de su bendición. Así que, mis amadas hermanas, les invito a que oremos juntas para que el Señor nos bendiga en este día. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, estamos muy agradecidas porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra se renueva también día con día y en estos temas de actualidad tú también tienes algo para decirnos, Señor. Así que, Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo se derrame sobre nosotras, que seas tú el que guíes esta lección, que toques nuestra mente, nuestros corazones, Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil y que, Señor, lo que aprendamos podamos ponerlo en práctica para el crecimiento de tu obra. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada día y seguimos rogándote de tus bendiciones, Padre, que no te apartes de nosotras, que seas tú el quien nos guíe y que nos cuide en cada día. Todo esto te lo rogamos, Padre, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos una lectura bíblica, hermanas, que se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 46, los versos 1 y 2. Si usted tiene su Biblia a la mano, por favor busque esta lectura, Salmos 46, versos 1 y 2. Y si no la tiene a la mano, aquí mismo vamos a poner lo que dice la palabra de nuestro Señor. Dice así Salmos 46, 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Amén. Como en cada una de nuestras lecciones existe un propósito de estudio y el día de hoy nuestro propósito es promover el Evangelio como la clave en la lucha contra la inseguridad que se vive en la sociedad. Si usted tiene sus lecciones, le voy a invitar a que siga con nosotros el estudio, esta parte de la lección. Y si no tiene su lección, todavía está a tiempo de pedirlas a través de un correo electrónico. Puede dejar su correo durante esta transmisión y muy amable nuestras hermanas de la Sociedad Femenil a nivel nacional le pueden compartir las lecciones de este último trimestre para que no las pierda de vista, porque son de gran bendición para nuestras vidas. Vamos a entrar de lleno al estudio, hermanas. Y dice así, ante la caída del pecado del ser humano, la maldad corre por todo el mundo a pasos agigantados. Nuestro Señor Jesús, él mismo lo profetizó, ¿verdad? Dijo, en los postreros días la maldad habría de multiplicarse y como consecuencia de esto, la caridad de muchos se habría de resfriar. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 12. En muchos lugares está creciendo lo que yo llamo la cultura del miedo. ¿Qué es esto? Bueno, pues evitamos salir de casa tanto como sea posible por el miedo, ¿verdad? De que nos pase algo. Incluso colocamos doble cerradura a las puertas porque ya no nos sentimos seguros. Volteamos con miedo cuando sentimos que alguien viene detrás de nosotros. A veces nos hacemos a un lado para que la persona pase y activamos todas las alertas en los teléfonos móviles, ¿verdad? Hoy prácticamente en ningún espacio nos sentimos seguras, incluso en nuestros mismos hogares no nos sentimos seguras. Y vamos a ver tres aspectos que yo consideré para este día que tienen que ver con la inseguridad. La primera de ellas se trata acerca de los robos, de los asaltos y de los secuestros a los que estamos expuestas, ¿verdad? La realidad
de este tipo de crímenes se vive día a día en mayor o en menor grado, pero todos los días existe esto, ¿verdad? Y no es algo exclusivo de un lugar, es en todas las ciudades, en todas las partes del mundo. Mayormente nosotras las mujeres estamos expuestas a la experiencia traumática ocasionada por la perversidad que hay en medio de la sociedad en la que vivimos. La inseguridad es un tema pendiente en los gobiernos de cualquier nivel y como en muchos otros crímenes, las autoridades se han visto rebasadas por delincuentes organizados o independientes que viven para cometer estos delitos sin el más leve sentimiento de culpa. Y para colmo de males, em, está también la corrupción de las autoridades en el otro extremo, ¿verdad? Que lejos de atender a las víctimas, de ayudarlas, de proveerles este apoyo, están protegiendo a los criminales. Y esta es una fórmula muy perversa que infunde pavor en toda la sociedad. Basta con que veamos las redes sociales, ¿verdad? Los periódicos o los noticieros para darnos cuenta de la grave de la situación. Incluso, a veces, he visto yo que las mujeres denuncian en redes sociales porque dicen que van a las autoridades o que ya fueron las autoridades y les dijeron que no aplicaba, ¿verdad? Que sus casos no aplicaban. Yo tuve una experiencia, en una ocasión me asaltaron, iba yo saliendo de un café y antes de subirme a mi carro llegaron 2 personas, em, no recuerdo si traían una navaja o con algo nos amenazaron. Yo entregué todo lo que tenía y sí queda como este sentimiento de impotencia, ¿verdad? De no poder hacer nada porque ellos están dispuestos a quitarte la vida. Entonces, fui yo a levantar una denuncia y sí es un trámite muy pesado porque te topas con personas que no tienen esta empatía. Cuando tú acabas de pasar por un trago amargo, haces tu declaración, revives el momento, tienes que explicar todo y la verdad es que no se hace nada. Yo ni siquiera vi que hubiera patrullas alrededor en los siguientes días para ver si encontraban a las personas, porque esa es la descripción de ellas. Y la verdad es que uno ya no tiene confianza en sus autoridades. Por eso muchas veces las mujeres optan por usar las redes sociales para, evidenciar a aquellas personas que les han hecho daño. Otro tema que es, muy grave y que estamos viviendo hoy en día son los feminicidios. Y las estadísticas aquí en México son alarmantes, hermanas. Aquí en nuestro país, todos los días asesinan a 11 mujeres. Es un número muy alto. Una no tiene la seguridad de que va a regresar a su casa, porque sin ningún motivo puede desaparecer. Son 11 casos al día. Es una cifra muy, muy alarmante. Y la mayoría de estos crímenes son ejecutados por la pareja o por algún conocido. Es decir, los asesinos son personas que están cercanas a la víctima. Y aunque a veces hay señales de por medio, parece que nadie presta atención a ellas, ¿verdad? Y peor aún, el drama crece por cuanto la experiencia antes de la muerte, antes de que las asesinen, pues es de violencia física y de violencia psicológica en grado extremo. Hemos visto, ¿verdad?, noticias aterradoras en este tema de los feminicidios, que no es suficiente para estas personas maleantes el violar a las mujeres, asesinarlas, sino que a veces hasta cometen actos de que las descuartizan o las golpean, les desfiguran el cuerpo. Es algo realmente terrible a lo que estamos expuestas nosotras las mujeres, sobre todo las jóvenes. Y bueno, estas, acciones, ¿verdad?, que viven muchas mujeres dentro de sus hogares, que son golpeadas, que son humilladas, que son maltratadas, hacen que la víctima se vaya haciendo más vulnerable cada día y prácticamente se queda sin defensa ante el agresor, y lo que empieza como un golpe o una mala palabra, un grito, termina en un asesinato.
El tercer punto son las guerras. Tercer punto relacionado con la inseguridad que quiero tratar en este día son las guerras. Y bueno, este fenómeno de la guerra es otro enemigo que aumenta el agobio que sufre la humanidad. Los conflictos armados han sido y serán una terrible y devastadora experiencia, sin importar la época ni el lugar. Ahorita esta generación, ¿verdad? Nos toca vivir esta guerra entre Rusia y Ucrania. Y a lo mejor alguien puede decir, ¿verdad? Que se consuele diciendo, bueno, pues vivimos muy lejos de Rusia y de Ucrania. ¿Eso a nosotros qué, verdad? Pero la verdad es que estamos ya en un mundo globalizado y todos vamos a sufrir las consecuencias o estamos sufriendo ya las consecuencias que ocasionan las luchas armadas, como los desempleos, la carestía, recesión, las rivalidades, etcétera. Nuestro Señor Jesucristo, hermanas, vaticinó que habría conflictos bélicos como uno de los signos más evidentes de su venida. Esto lo podemos encontrar en Marcos 13. De hecho, el Hijo de Dios no nos pide que oremos para que no haya guerras, por cuanto esto es inevitable, ¿verdad? Como el resultado de la ambición desmedida de los líderes políticos y de los gobernantes a nivel mundial. Lo que sí nos pide es que perseveremos hasta que Él regrese. Aunque el panorama luce muy complicado, sobre todo para nosotras como mujeres en el aspecto de la inseguridad, el Salmo 46 que leímos hace ratito y que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este texto, hermanas, es un bálsamo para nuestros corazones. ¿Por qué? Porque aunque siempre estamos en riesgo y vamos a estar en riesgo y no estamos exentas de sufrir, nuestro Dios ha prometido estar con nosotras. Ha prometido que nos va a auxiliar y ha prometido que nos va a brindar la fortaleza ante cualquier situación. Ahora bien, como mujeres cristianas, el Señor nos hace un llamado. ¿Para qué? Pues para promover el evangelio, ¿verdad? El Señor nos está haciendo este llamado y con ello transformar a la sociedad en la que vivimos, estableciendo los insuperables valores del reino de Dios en oposición a estos antivalores que prevalecen en el mundo, ¿verdad? Pero bueno, ¿dónde iniciar? Lo más recomendable es que iniciemos en el lugar donde vivimos. Ahí invitando a nuestra familia, a nuestros amigos, a los vecinos, ahí vamos a poder experimentar la presencia de Dios al compartir el Evangelio. El mensaje de vida que nos da confianza y seguridad en medio de la inseguridad. Jesús nos impulsa para hacerlo y nos anima diciéndonos que el reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Esto lo encontramos en Lucas 13:21. Los beneficios que brinda el Evangelio, ¿verdad? Que es la paz, la confianza y la seguridad, pueden permear a la sociedad en donde vivimos y ofrecernos mejores oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Por otra parte, hermanas, debemos de reconocer que la iglesia tiene la obligación de promover la justicia y no solo dentro de la congregación, sino fuera de ella, para obtener este mejor ambiente social. Si usted, mi hermana, se siente insegura, recuerde que Dios está de su lado. Recuerde este salmo, ¿verdad? Si usted está viviendo alguna situación complicada en su hogar o en la iglesia, pues acuda con los líderes o con alguna persona con la que usted tenga confianza y que sepa que le va a poder ayudar. Y yo quisiera recordarle que no está sola, ¿verdad? Incluso si es necesario acudir a autoridades locales para denunciar algún hecho de que usted esté sufriendo, hágalo. Yo sé que va a contar con el apoyo de las mismas hermanas de la iglesia, de algún familiar, para acabar con este sufrimiento de inseguridad que la tiene atormentada. Recuerde, mi hermana no está sola, va a encontrar el bienestar para su vida siempre guiadas de la mano del Señor. Por eso es importante este texto que leímos, ¿verdad? Al principio,
Confía en el Señor porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En el caso, hermanas, de las reflexiones y de los desafíos, em, me gustaría que sí pudiera reunirse con su grupo local de la femenil para que puedan, en primer lugar, aportar algunas ideas para promover un ambiente más seguro en su hogar, en el templo y en la comunidad. Usted puede decir, bueno, ahora en mi hogar vamos a tener lecturas bíblicas, ¿verdad? Para ir promoviendo el evangelio en la familia. Este, en el templo hay que tomar algunas medidas. Si vemos que algunas jóvenes vienen solas, pues acompañarlas a que tomen su transporte. Este tipo de acciones, ¿verdad? Que podríamos realizar para estar en un ambiente más seguro. Ahora, hay una pregunta aquí que también es complicada, ¿verdad? Y usted podrá comentar ahí con su familia o con los grupos de la femenil en su iglesia, ¿cómo evitar ser víctima de algún asalto o un secuestro? La verdad es que la exposición que tenemos, pues es muy complicado, ¿verdad? Decir, si haces esto, esto y esto, pues ya no te van a asaltar o ya no te van a secuestrar, porque hemos visto que a veces los crímenes son a plena luz del día. Pero a lo mejor sí podríamos, tomar algunas medidas como no estar solas, tan tarde, tan noche, es siempre estar acompañadas, tratar de estar en casa a buena hora, no tomar transporte cuando vas solo, a lo mejor esperarnos que haya un poquito más de gente, pequeñas acciones que podrían mantenernos con un poco más de seguridad. También se me ocurre que podamos, tener una red de apoyo, ya sea con amigos, amigas, con gente de la iglesia, con nuestra misma familia, de avisarnos: "Oye, voy a estar en tal punto", mandarnos nuestras ubicaciones, "Ya voy para la casa, avísame cuando llegues", etcétera. Estas pequeñas acciones nos van a poder, hacer sentirnos un poquito más seguras y evitar ser víctimas de alguna de estas problemáticas. Y bueno, ¿cuáles recomendaciones podemos dar a las personas de nuestra comunidad para evitar riesgos y peligros? Es un poco más de lo que estábamos comentando, ¿verdad? Y como lo he estado diciendo, el evangelio es el único que puede cambiar a las personas. Si nosotras compartimos el evangelio cada vez a más personas pueden ser atraídas a nuestro Señor Jesucristo, atraídas por el evangelio y con ello ir mejorando esta sociedad tan problemática en la que vivimos. Finalmente, hermanas, voy a compartir con ustedes la conclusión y es, como mujeres cristianas tenemos una gran labor. Empecemos promoviendo los valores del reino de Dios en nuestra comunidad, seamos buenas ciudadanas y participemos en la formación de personas responsables y comprometidas en favor del prójimo. Y Dios nos dé la sabiduría para cumplir esto. Me gustaría, mis queridas hermanas, que oremos una vez más a nuestro Señor, suplicándole por esta seguridad, que Él sea con nosotras, que nos ayude en cada una de las actividades que nosotros realizamos día con día. Así que si gustan acompañarme una vez más a orar a nuestro Señor. Gracias, Padre, te damos porque hemos podido estudiar de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que tú estás con nosotras, que podemos confiar en ti, Señor, que a lo largo de la historia tú te has mostrado y lo hemos visto, Señor, en los personajes que nos platican en la Biblia, cómo tú has estado con ellos, cómo tu mano sostiene a tus hijos y queremos rogarte, Señor, que seas con nosotras, que nos cuides, Padre, que no caigamos en una de estas situaciones tan lamentables que se viven hoy en día en nuestro país, en nuestras ciudades, Señor. Que tu ángel siempre acampe, Señor, alrededor de nosotras, como lo dice tu palabra. Que tengas misericordia, no solo de nosotras, sino también de nuestras familias, Señor. Y que si en algún momento pasamos por alguna situación complicada, tú nos ayudes, tú nos des la fortaleza, Señor, que tú nos acompañes en el valle de la sombra
Y si nos toca pasar por el fuego, Señor, estamos seguras que no nos vamos a quemar, porque así lo dice tu palabra. Y si nos toca pasar por el agua, estas tampoco nos van a ahogar, Señor. Confiamos en ti, Padre, y no es porque nosotros lo merezcamos, Señor, o porque seamos buenas, sino porque tu misericordia, Padre, es abundante y porque nos amas, Señor, por ser tus hijas, a tal grado que has dado a tu Hijo, Señor, para morir por nosotras. Permite, Señor, que nosotras podamos compartir el Evangelio, que podamos compartir las buenas nuevas, para que podamos ser un factor de cambio en nuestra sociedad. Úsanos, Señor, para compartir de tu palabra y que con esto podamos traer a más almas a los pies de tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos, Señor, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanas, les mando un abrazo fuerte, deseando que estos estudios sean de gran bendición para ustedes, como lo ha sido para nosotras, que tenemos este privilegio de escribir estas lecciones, de estudiar, y esperamos que también sea de bendición. Les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga.